Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pues hoy vamos a dar la continuidad del tema que iniciamos la semana pasada. ¿Quién es el guía de la iglesia? Así que vamos a orar para invitar al Espíritu Santo. ¿Oramos? Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por la vida, gracias te damos, Señor, porque todavía tenemos, Señor, la bendición de que salen alimentos, Señor, de la tierra. Gracias por el sol, gracias por el aire, Señor, que sin Él no podemos vivir. Gracias, Señor, también por el Espíritu Santo que nos guía, y gracias porque Jesucristo está siempre a tu lado, Señor, intercediendo por nosotros. Y por eso te pedimos, Señor, por Jesucristo, no por nosotros mismos, que perdone nuestros pecados y que nos guíes cada día a la verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, para ponernos en situación, recuerda que la semana pasada hablamos sobre quién era la roca, que no era Pedro, sino que era ¿quién? Jesucristo. Para los que están viendo por primera vez este tema, me gustaría que también vieran el de la semana pasada y que pudieran estar claros sobre lo que hoy vamos a seguir hablando. Bueno, vamos a recordar un poco, y sabemos que fue en el capítulo 16, en el versículo número 18, donde Jesucristo habla con Pedro y le dice, pero tú eres Pedro, lo está reconociendo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré la iglesia. Pero vimos que la roca no era quién, no era Pedro, sino que era quién, era Jesucristo. Lo vimos, ¿no? Y lo leímos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, como lo dice en Primera de Corintios, capítulo número 10 y versículo número 4, donde Pablo escribe y le dice, ¿verdad?, a los habitantes de Corintios de que no, ¿qué? De que ese que los guiaba, ese que los seguía, ¿verdad?, era la roca espiritual, y esa roca espiritual era ¿quién? Jesucristo. No dijo que era Pedro, sino que era ¿quién? Jesucristo, y en el Antiguo Testamento también. Así que me gustaría que echara un vistazo al tema que iniciamos la semana pasada, el video anterior, para que así las personas que están viendo por primera vez este tema, pues puedan ser aclarados por lo que nosotros estamos hoy hablando en este momento. Bueno, me gustaría que nos fuéramos a Juan, capítulo 16, versículo número 7. Porque ahí nos dice algo clave. Y nos dice lo siguiente. San Juan, capítulo número 16, versículo número 7. 16 y versículo número 7. Y Jesucristo le dice a los apóstoles, mas yo os digo la verdad. ¿Qué les dice? La verdad. Y dice lo siguiente. Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os le enviaré. ¿A quién? Al Consolador. Pero ¿quién es ese Consolador? Vamos ahora a ver en San Juan capítulo 14 y versículo número 26. ¿Quién es ese Consolador? Y dice lo siguiente. San Juan capítulo 14 y versículo número 26, y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es. ¿Quién es el guía? ¿A quién va a enviar? Así es, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Pero vamos a ir ahora a Hechos capítulo número 13 y versículo número 2, porque vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que hacía el Espíritu Santo en el primer siglo del cristianismo. ¿Cómo guiaba a quién? A los apóstoles, porque dice la misma palabra de Dios que ha dejado a alguien, y ese alguien, ese es el Consolador, el que nos va a guiar a toda verdad. No un hombre, no fue a Pedro, no fue a un grupo de apóstoles que nos iban a ¿qué? A dirigir, sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a dirigir, vamos a leerlo. Está hablando aquí, ¿verdad?, Pablo, y dice, ministrando estos al Señor, los apóstoles, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Qué les estaba diciendo? Le estaba dando una orden. ¿Y qué les estaba diciendo? Eso, separadme. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo, para que ellos hagan una obra que yo les voy a encomendar. Así es. ¿Quién los estaba dirigiendo? El Espíritu
Santo. ¿Pero qué tuvieron que hacer ellos? Dicen, importante, importante, ayunando. Después que ayunaron, el Espíritu Santo le dijo, separadme a Bernabé y a Pablo. Pero ahora nos vamos a ir a otro versículo importante también, que es en Hechos capítulo 8 y versículo número 29, y después vamos a saltar al número 39. Aquí es necesario, ¿verdad?, que ustedes también ahí en sus casas puedan leer este capítulo 8. Y lo importante es de que vemos que sigue dirigiendo el Espíritu Santo. Y le dice lo siguiente a uno de los apóstoles. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. El Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo ve y escudriña hasta lo más profundo, dice, del corazón de Dios. Por eso es que Él nos dirige. ¿Qué Él estaba diciendo aquí? Acércate a ese carro. ¿Por qué? Porque Él conocía también el corazón, los deseos de esa persona que iba en ese carro. Y era una persona que después se bautiza, después que Felipe llega y le habla sobre lo que él va leyendo en ese momento. Por eso el Espíritu Santo, que todo lo ve, porque Felipe es un hombre como tú y como yo, imperfecto, no se iba a dar cuenta jamás de las intenciones, de los deseos de ese hombre por saber la verdad, pero el Espíritu Santo sí, porque es omnipresente, omnisapiente. Entonces, Él es el que nos dirige. ¿Y dirigió a quién? A los apóstoles. Y también aquí dirige a este apóstol llamado Felipe y le dice, acércate, ¿dónde? A ese carro, porque Él sabe las intenciones del corazón de ese hombre, conocer la verdad. Entonces se acerca a Felipe y le explica. Me gustaría que lo leyeran en sus casas. Pero nos vamos a ir al versículo 39 y dice, y cuando subieron del agua, ¿por qué dice subieron del agua? Porque el eunuco, ¿verdad?, cuando Felipe le explica todo, lo que él va leyendo, dice, me quiero bautizar. Y habíamos hablado anteriormente de que es necesario que nosotros seamos bautizados, pero ¿cómo? Siendo sumergidos sobre agua. Entonces dice, y cuando subieron del agua, ¿verdad?, Felipe, porque fue el que lo hundió y después lo sacó del agua, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató o se llevó a Felipe. Y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. Qué bonito, ¿no? ¿Dónde lo llevó? Felipe no lo sabía, pero el Espíritu Santo sí, porque sabía que por aquel lado o por el otro también habían más personas que querían saber la verdad y también bautizarse y seguir a Jesucristo, cosas que los hombres no podemos hacer. Por eso el dirigente de la iglesia es el Espíritu Santo, y en conjunto con el Padre y el Hijo. Así es que esto era lo que yo les traía. Realmente pues son videos cortos, son muy cortos, de 8 o 6 minutos, pero si quieren saber un poco más, pues me gustaría que me escribieran y que me preguntaran. A algunas personas pues sí, me escriben a mi WhatsApp y me preguntan algunas cosas y yo con mucho gusto pues les explico. Vamos a hablar sobre si esta iglesia que dice de que el primer papa fue Pedro, ¿verdad?, ¿es guiada o no es guiada por Dios? Vamos a ver algunas características de las cuales la iglesia que dice esto, ¿verdad? Y no estoy en contra de los feligreses. Y tengo que decirlo porque es verdad. Yo estoy en contra de la mala información, de los malos datos que se le da a esta gente. Yo fui también mal informado, pero la palabra de Dios nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Así es que como ese eunuco, ¿verdad?, que Felipe, ¿verdad?, bautizó, así también, ¿verdad?, el Espíritu Santo ve los corazones, tanto de ese eunuco en el pasado como hoy en el presente. Dios sigue siendo el mismo. Así es que vamos a hablar sobre lo que habla esa iglesia y sobre los malos datos que está dando. No estoy en contra de los feligreses, estoy en contra de la mala información y que nosotros tenemos que investigar también para poder saber qué es lo que quiere Dios de nosotros y qué podemos hacer, ¿verdad?, con la verdad ya
en nuestras manos. ¿Qué decisión debemos de tomar? Así es que yo te dejo un versículo para que lo leas y es Romanos capítulo 14 y versículo 22. Léelo, léelo, es muy importante, te lo dejo. No lo voy a leer en este momento, sino léelo tú. Me gusta hacer videos cortos porque sé que mucha gente no tiene mucho tiempo para verlos. Así es que yo me despido y gracias y recuerda, la verdad está, ¿dónde? En la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y un abrazo.